David le dijo a Salomón: he trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor. Estudiamos uno de los capítulos más fascinantes de toda la Biblia, en Primera de Crónicas, capítulo 22. Si ya nos sigues en Facebook, en YouTube y en Spotify, te invito para que te suscribas a los canales. De esa manera te llegarán todos los días las notificaciones y también, sobre todo, ayudará para que otras personas se unan a este plan. Muchas gracias. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es la culminación de la historia de ayer. De veras, una historia extraordinaria. Comenzó con un momento de orgullo, de vanidad de David, en la que al hacer el censo quería ver cuánta fuerza tenía. Como que no confiaba tanto en Dios, sino en lo que él había llegado a hacer por su propia fuerza. Vino esa tragedia nacional, la muerte, pero al terminar en el capítulo de ayer, por favor, si puedes, vuélvelo a leer. Dice que a David se le permitió ver al ángel que traía la espada desenvainada, que venía a dar muerte con esta plaga a la ciudad de Jerusalén. Pero él se quedó a las afueras, este ángel. Estaba a las afueras, estaba listo para atacar, pero Dios le dijo que se detuviera un momento. Entonces el profeta Gad le dice a David: sal al encuentro. ¿Y dónde fue? En el monte de Ornán, un lugar donde se trillaba, el grano para poder separarlo. Allí se encontraron. Y entonces David se dio cuenta que ese era el lugar donde él debería ofrecer un sacrificio. Compró la tierra. Samuel y Crónicas tienen una diferencia en que en primer lugar solo se compró como que la tierra donde se hizo el sacrificio, pero aquí en Crónicas nos habla de que se compró todo ese monte. Y entonces David ofrece un sacrificio, y ojo, muy importante, en el capítulo de ayer dice que descendió fuego del cielo sobre el altar. Y esta fue una prueba determinante para comprender que hasta ahí había llegado esta plaga. El ángel se retiró, pero también, muy importante esto, por favor, vamos a aprenderlo. Este es un dato muy valioso. Para David, esta fue la señal de que ese era el lugar para establecer el templo. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque hubo una manifestación de Dios, vino fuego del cielo para quemar este holocausto, pero también este hombre no era israelita y esa tierra que él vendía no era de propiedad de Israel. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, recuerda que ellos tenían estrictas leyes sobre la tierra. Cada 50 años se devolvía al dueño original, así que si David la compraba se iba a perder. Y también como que iba a estar relacionado con una tribu. Pero en este caso, este hombre, al ser extranjero, se le compró la tierra y era a perpetuidad. Y no estaría relacionado con ninguna tribu. Con estas condiciones, y David tuvo la plena seguridad de que este era el lugar donde se debería construir el altar. Por eso hoy, capítulo 22, versículo 1, dice que David dijo: aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto de Israel o para Israel. A mis amigos, lo que estamos viendo es, por eso decíamos en Samuel, dice que Dios es soberano. Lo que inició como un mal plan de David, lo que siguió como una tragedia, terminó siendo una bendición. Dios lo condujo para que a final de cuentas fuera una bendición, porque se supo dónde construir el templo. Nuevamente, esta es una lección muy valiosa, apreciados amigos. Cómo nosotros, cuando cometemos errores, pero nos arrepentimos, damos evidencia, damos muestra que realmente estamos arrepentidos. Dios aún las tragedias de la vida las conduce para que puedan terminar siendo de alguna manera una bendición para nuestra vida. Así que David tiene la plena seguridad de que ese es el lugar. Y entonces, versículo número 2, él que tenía el deseo de construir el templo, ya sabía que no lo iba a hacer, pero él, versículo 2, 3 y 4, comienza a dar las órdenes y dice: ¿saben qué? Vamos a organizarlos. Para esto David ya estaba bastante anciano y
da la indicación de que los extranjeros tenían cierta obligación para hacer trabajos forzados, entonces ellos van a comenzar a preparar las piedras talladas, porque eran piedras grandes, para la construcción del templo. También se dice el versículo 3 y 4 que para este tiempo ya se tenía bastantes cantidades de hierro. Recordemos que de entre los pueblos cercanos eran los filisteos los que habían trabajado con este metal y eran los que, como estaban sometidos, o enseñaron o proveyeron para que hubiera hierro suficiente para estos trabajos. El versículo 3, última parte, también dice que hubo bronce, tanto que no se podía contar. Versículo 4 habla de innumerables troncos de cedro que vinieron de Tiro y Sidón, que es de la región del Líbano, que era la mejor madera, la madera más preciosa y más resistente en esa época, en esa región. De hecho, hasta el día de hoy, en el país del Líbano, su bandera, pues es un cedro, la figura que está en su bandera por lo tradicional, lo importante y lo histórico que es el cedro en esa región. También el versículo número 5 dice que David llamó a su hijo. Y fíjate que hay un dato interesante porque dice, aún eres joven, le dicen a Salomón, pero tú vas a edificar al Señor esta estructura magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero. Comenzaré a hacer los preparativos desde ahora. Ojo, David sabe que no va a ser el templo, pero él está haciendo todo lo necesario para dejar todo listo. Cuando se refiere a que David era joven, pues se refiere a que él entendiera, Salomón entendiera que pues su juventud podría ser un impedimento quizá para no entender lo grandioso que quería David que fuera este templo. No es para hacerlo menos o para tratarlo mal, sino para que él sea humilde para preguntar, para estar alerta, para estar atento, para ver que nada se me vaya a olvidar y que este templo quede bien hecho. También el versículo número 5 en la última parte dice, así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. De una vez te lo voy a decir, porque aunque lo vamos a ver más adelante, me parece que hay que verlo ya. David estaba reconciliado con la idea de que él no iba a construir el templo. Él estaba en paz con esa idea. Así que, aunque tiene el proyecto, tiene el sueño, pero Dios le dice, no lo vas a hacer, él está en paz. Y amigos, aunque eso parezca sencillo, no es sencillo para nosotros. Porque cuando nosotros tenemos sueños, tenemos metas, tenemos ilusiones, a veces nos aferramos a hacer cosas que Dios no tiene el deseo, la intención que nosotros las hagamos en la vida. ¿Cuántas veces nuestra propia familia nos mira y dice, mamá, ¿de veras? ¿Otra vez? Papá, no es tiempo ya de aprender un poquito, porque a veces somos impulsivos, a veces hacemos cosas que ya no deberíamos hacer. Hacemos cosas o nos metemos en problemas aunque parecen buenos, pero ya se nos dijo no lo vas a hacer. Y nosotros tenemos que reconciliarnos con esta idea. David está en paz, David está feliz y sabe lo que no tiene que hacer, pero hace lo que sí puede hacer. Y esa es otra parte importante de la vida. David no se molesta y como un niño mimado que hace un berrinche se aleja y se enoja. No, David está feliz porque sí puede hacer lo que tiene permitido. Y lo que tiene permitido es juntar los materiales. Así que mis amigos, lo que tú puedes hacer, hazlo con gusto. Lo que en la vida Dios te permita hacer, hazlo. Quizá no es todo lo que tú quisieras, pero lo que sí puedes, hazlo con gusto, con determinación, con energía. Deja tu huella en la obra de Dios, en la iglesia, deja tu huella en tu familia, en tu trabajo. Haz lo que tú puedes hacer. David, siendo anciano, lo comprendió y lo hizo con mucho gusto. Versículo 6, en versículo 6 al 10 hay otra idea que no quiero que se nos olvide. Ahí deja claro que la razón que Dios le dio a David es que por el cual no podía construir el templo es que había derramado mucha sangre, había ganado muchas batallas. Y esto no quiere decir que las batallas de David hayan sido irracionales, tontas o ilógicas. De hecho, no. Me encanta la frase que Abigail, una de las esposas de David, le dijo: mi señor, usted pelea las batallas del Señor. Qué hermosa e inteligente frase de Abigail. Sí, David era un hombre prudente, sabio, pero ojo con este dato, muy importante.
muchas veces los grandes conquistadores, esos grandes valientes, hacían templos, pero donde lo que resaltaba era su valor, su, las riquezas que él había logrado conquistar por su fuerza. No me estoy refiriendo al pueblo de Dios, sino al tiempo en general, a las demás naciones. Muchos templos eran el resultado de la valentía de esos grandes héroes. Dios dijo, no, este templo no va a estar vinculado a tu victoria, a tu grandeza personal. Este templo no va a estar vinculado a tu fuerza. No lo vas a hacer tú. ¿Quién lo va a hacer? Lo hará tu hijo. Yo te voy a dar un hijo. Y ese hijo, mira, subráyalo. ¿Por qué? Porque Dios le permitió a David poner paz conquistando todas las naciones vecinas. Ahora, ya hay paz en el territorio. Pero también David está en una época de la vida en la que David mismo está en paz consigo mismo. Los grandes problemas quizá habían pasado, él estaba con más tranquilidad y ahora le va a dar un hijo que se llama Salomón. ¿Y sabes qué significa Salomón? Salomón significa pacífico. Es un término que tiene esa raíz de paz y por eso se dice que David era pacífico. Entonces, la construcción del templo vendría por una persona pacífica que no construiría por sus propias. Salomón nunca tendría el orgullo de decir por mi fuerza, por mi habilidad, por mis conquistas, por. No, no, no. Salomón tendría un reinado de paz, una persona de paz para construir un lugar totalmente de adoración. Por eso Cristo Jesús e Isaías también decían que la casa de Jehová sería llamada una casa de oración, no una casa de guerra, no una casa de sangre, una casa que se construyó con paz, una casa que se construyó con adoración, con el único deseo de agradar a Dios. Y mis amigos, me parece que estos puntos son muy, muy valiosos. La casa del Señor sería reconocida como un lugar de paz. También el versículo número 11 al versículo número 11 al 13, David se enfoca a su hijo. Él es joven, pero le dice, mira, tú tienes que seguir las instrucciones para edificar este templo. Dios va a estar contigo, Dios te va a dar éxito. Y mis amigos, estas palabras yo quiero que las tomes para ti, porque Dios sigue teniendo planes para tu vida. Sí, en este mundo que está convulsionando, en este mundo donde hay tantos problemas, donde hay tanta mentira, donde hay tanta maldad, donde hay tanta escasez, sí, hay muchas dificultades. Pero aún el Señor en medio de la tormenta, Dios sigue diciendo, yo tengo planes para ti, para tu día a día, planes para tu salud, para tu familia, para tu trabajo, para tu casa. Yo quiero que tú entiendas que estás en mis planes. Mis amigos, el Señor nos dice esta mañana, hijo mío, el Señor está contigo, te va a dar éxito, pero sé fiel a las instrucciones que el Señor te da. ¿Cuántas veces no entendemos que amar a Dios y ser leal a Dios y dejarnos transformarnos por Dios es la bendición más grande que nosotros podemos tener? El versículo 12 le dice que el Señor te dé sabiduría, te dé entendimiento para que obedezcas la ley del Señor tu Dios mientras gobiernes Israel. Pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte, valiente, no tengas miedo ni te desanimes. El reinado de Salomón no sería fácil, construir el templo no sería fácil. Si hay que ser fuerte es porque los problemas vienen muy grandes, por eso hay que ser fuerte. Si hay que ser valientes porque las adversidades son muy grandes y necesitamos valentía. Si se nos dice que no tengas miedo, es que vas a pasar por momentos que vas a estar aterrado. Si se te dice que no te desanimes, es porque vas a pasar por momentos que te van a hacer sentir que no vale la pena continuar. Por eso David le dice a su hijo, hijo, sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo, no desmayes. Si tú no te sueltas de la mano de nuestro Padre, Él te conducirá, Él te va a sostener, Él estará contigo. Y esas palabras son para ti esta mañana. Para ti son estas palabras. Son las palabras de un hombre experimentado como David. Son las palabras de un guerrero como David que te dice, tú, como a Salomón, tú no lo conoces quizá porque eres joven, pero si tú le eres leal,
Él estará contigo. Mis amigos, del versículo 14 al versículo 16 se enumeran grandes riquezas que se estaban dejando para el templo. Le dice, versículo 16, manos a la obra, el Señor estará contigo. Y finalmente le dice a la gente, versículo 17, apoyen a Salomón, ayúdenlo en este proyecto, esto es muy grande. Si ustedes buscan al Señor, nuestro Dios, de todo corazón y con toda su alma, pónganse a trabajar inmediatamente. Y sabes que apenas murió David y pronto se pusieron a trabajar. Pronto se pusieron a trabajar porque ese era el deseo de David, honrar a nuestro Padre Celestial. Querido Señor, querido Padre, eres el mismo del cual habló David, eres el mismo al cual se honró en ese templo. Ahora tú nos has llamado para que nosotros seamos los templos vivientes tuyos. Queremos que vivas en nuestra mente, queremos que vivas en nuestro corazón, queremos honrarte. Ayúdanos a amarte tanto más como te amó David. Ayúdanos a serte leales y fieles tanto más como lo hizo este hombre, y que podamos experimentar que tu bendición esté con nosotros. En Jesús, amén.